conforman IT, TI, todo lo que tenga que ver con soporte técnico, ¿no? Invitado de lujo el día de hoy, nuestro estimado Ricardo Serrano de Ecuador, el CEO de Bucapen. Le tenemos en esta presentación en el cual nos va a hablar sobre la temática de las mejores prácticas para la recuperación de datos, porque muchos de nosotros en algún momento cometimos muchos errores por falta de desconocimiento, ¿no? De aplicar un sinnúmero de programas que finalmente afectarían a los discos duros. Mi estimado Ricardo, sin más que acotar, puede empezar su ponencia el día de hoy. Adelante. Muchas gracias, estimado Cristian. Gracias a todos y cada uno de ustedes que se encuentran al otro lado de la pantalla. Eso es lo bueno de la tecnología. Como justamente lo anunciaba Cristian, el día de hoy vamos a hablar sobre las mejores prácticas que debemos nosotros tener, que debemos considerar para una recuperación de información. Este tema surgió hace unas semanas atrás en una de las preguntas, consultas, que uno de los colegas lo hacía por medio del grupo de chat, ¿no? Entonces, ¿qué mejor forma el iniciar este año con algo que al parecer no debería ser tan complejo y que de hecho no lo es complejo, pero que por alguna situación, algún desconocimiento técnico, claro está, no podemos recuperar la información de algún dispositivo de almacenamiento? En muchas de las ocasiones nos hemos visto comprometidos y de pronto, después de tantas horas que estamos tratando de recuperar la información, bajamos la guardia, botamos la toalla, como se dice, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo o cuál es el motivo prácticamente por el que nosotros no hemos podido recuperar? Posiblemente algunos de los errores técnicos que nosotros es más seguro que hemos cometido o anteriormente a que nos hayan enviado el disco, el mismo cliente. Entonces, para evitar tantas situaciones y que la recuperación de un dispositivo, los datos del dispositivo, sean en su totalidad o en su gran mayoría, debemos considerar varios puntos. Y esos puntos los vamos a ver el día de hoy. Vamos a iniciar desde la parte básica para culminar justamente con las mejores prácticas. Para esta charla, bueno, vamos a tener algunas preguntas, es algo obvio, ¿no? No los vamos a hacer al final, sino en el transcurso de esta ponencia. Entonces, de esa manera vamos a tener una interactividad, una interacción en doble vía, mucho más fácil, más continua, y de pronto vamos a ir despejando varias dudas que ustedes tienen. Antes de nada, indicar que, bueno, profesional al 100% en el ámbito de la recuperación de la información, pues bueno, de hecho no soy, ¿no? Pero ¿por qué me he atrevido a hablar de este tema? Porque dentro de nuestra área, dentro de mi área específicamente, utilizamos algunas herramientas para recuperar la información de discos que han sido eliminados, que han sido formateados a propósito, para eliminar la información, ocultar la información y que ésta no sea, en este caso, recuperada. Como ustedes saben, mi área específicamente es la investigación informática forense y es aquí donde también empleamos la parte de recuperación para tener indicios, para tener pruebas y estas llevarla ante un juez. Entonces, es por ello que me he atrevido a hablar de esta situación y al igual que ustedes, en algún momento también yo me encontraba con estos problemas de carácter técnico y aplicaba mal la forma de recuperación. Y es por ello que me vuelvo a ratificar, me atrevo a darles esta pequeña charla. Bien, para dar inicio a esto, vamos con algo bien sencillo. Voy a indicarles a través de un blog, a través del Microsoft Paint, lo que nosotros ya sabemos, ¿sí? Y es justamente que un disco duro, actualmente tenemos dos tipos, podríamos decirlo de esta manera, ¿no? Los mecánicos y los de estado sólido. Dos discos que diferencian totalmente. Cada uno de ellos tiene una estructura totalmente diferente y como ustedes saben, los discos duros mecánicos tienen una estructura mecánica internamente. Vamos justamente acá, si tengo esto. Internamente tenemos nosotros, tenemos lo siguiente. ¿Sí? Esta es la estructura de un disco duro interno.
específicamente de un disco mecánico, ¿no? Como ustedes pueden fijarse acá, encontramos los platos o los discos netamente, tenemos el brazo, el cabezal, tenemos los servomotores y algunas otras cuestiones. Entonces, esto de aquí normalmente se ha venido utilizando desde hace varios años atrás, cuando teníamos discos de tecnología Winchester, por ejemplo, que era un disco sobre otro. Teníamos 2, 4, 6, 8 discos, y bueno, de hecho los discos duros en aquellos años no eran tan pequeños como los que tenemos ahora, sino eran unos aparatos bien grandes, pesados, y que nos daba la posibilidad inclusive de poder abrir el disco y cambiar los platos. Esa era la tecnología Winchester hace algunos años atrás. Y desde allí, bueno, hasta el momento tenemos esta misma tecnología, más pequeña, más compacta, claro está, pero que el funcionamiento sigue siendo el mismo. La revolución que tiene al momento de girar los platos, bueno, ha cambiado también. Ahora tenemos unas revoluciones más amplias, 5.700 y así sucesivamente, pero que aún así es lento en comparación con el disco de estado sólido. Entonces, estos dos tipos de discos son totalmente diferentes, ¿no? Tanto en la estructura como también en el funcionamiento de los mismos. Aquí en esta gráfica ustedes pueden fijarse las partes que tiene, tanto el disco duro mecánico como el sólido. Como les comentaba, ¿no? Acá tenemos los platos, tenemos justamente, aquí es un servomotor en la parte central, tenemos la cabeza lectora, el brazo, acá otro servomotor y todo este tipo de situaciones. Difiere totalmente del disco de estado sólido, en el que solamente encontramos una memoria caché, en este caso el chip controlador, y adicionalmente a ello las pastillas o los chips de almacenamiento o memoria masiva. Entonces, la gran diferencia de los dos es la velocidad. Nos tardamos más en leer el punto de arranque y el sistema operativo y posteriormente cada uno de los servicios o programas en el disco duro mecánico, y es más rápido la lectura dentro del disco sólido. Pero de pronto alguien decía una ocasión que se está perdiendo los discos duros mecánicos y está en auge el disco sólido. Bueno, diríamos en cierto sentido sí, pero nunca va a perderse. ¿El por qué? Aquí viene el primer tip. Normalmente nosotros como técnicos lo que hacemos actualmente es recomendar cambiar los discos duros mecánicos por los de estado sólido, por la velocidad y adicionalmente a ello para darle mayor vida a un computador un poco antiguito. En cierto sentido está bien, pero darle todo el privilegio al disco sólido que va a almacenar la información de principio a fin y que va a tener de pronto la misma vida útil que el disco mecánico, estamos allí erróneos, diríamos, equivocados. El disco sólido es más susceptible a fallas de distinta índole, por ejemplo, en la variación de voltaje, en el magnetismo, en el calor inclusive. Entonces aquí, por obvias circunstancias, la información se puede borrar de manera definitiva. En cambio que en el disco duro mecánico es mucho más sencillo poder recuperar. Entonces la gran situación, el disco sólido, mayor velocidad, es verdad, pero el disco duro mecánico es menos velocidad, pero es mucho más eficaz en el momento del almacenamiento de la información. Pero bueno, para continuar, si como técnicos estamos recomendando asignarle en un computador o cambiarle el disco duro mecánico a un sólido, está perfecto. Yo normalmente recomiendo que en un disco sólido se instale solamente el sistema operativo y que obligatoriamente deberíamos nosotros colocar un disco duro mecánico para ahí almacenar toda la información. Direccionar todas las carpetas más importantes de almacenamiento automático, ¿no? Como por ejemplo, ahí nosotros tenemos mis documentos, las descargas, imágenes, videos y todo ese tipo de situaciones. Entonces, para poder grabar toda esa información que necesitamos disponer de la misma en el disco sólido mecánico, perdón, en el disco duro mecánico, y adicionalmente a ello, tener el sistema operativo en el disco sólido para que sea más rápida la lectura, ¿sí? Entonces, esa sería la principal recomendación.
Pero ahora sí, entremos justamente dentro de nuestro trabajo, dentro de la charla de lo que estamos planificando, ¿no? Internamente, el disco, como ustedes pueden ver acá, los platos tienen una estructura totalmente similar de lo que empleábamos hace muchos años atrás. Les hablo, por ejemplo, en el 85, en el 80, antes inclusive, a lo que tenemos actualmente. Hablamos prácticamente del tipo de partición. Y de hecho, ese tipo de partición normalmente nosotros lo especificamos de esta manera. Por rectificar, ¿por qué les estoy comentando esto? Porque es bien importante. Y a través de esto nosotros podemos determinar si la recuperación de los datos del disco va a ser al 100%, al 90%, al 80%, al 50%, o si definitivamente ya no vamos a poder recuperar. La estructura, como ustedes saben, actualmente encontramos en varias particiones, dependiendo de cómo nosotros lo hayamos estructurado. Pero normalmente esas particiones obedecen actualmente a dos formas de la estructura del disco. Estamos hablando prácticamente de MBR y del GPT. Como ustedes saben, el MBR, que es un tipo de particiones que desde hace años atrás lo hemos venido utilizando y que actualmente ahora con el GPT, que es una de las mejores alternativas de formateo, claro está, y de particionamiento, es más seguro inclusive, y adicionalmente a ello nos permite tener una copia de la información al final del disco, nos da la factibilidad de que la recuperación de información sea más segura, más certera. Pero vamos a irnos por la parte del MBR, que es lo que normalmente nosotros estamos utilizando. Cuando ustedes formatean un disco duro, normalmente particiona y le asigna una parte bien pequeña, dependiendo en este caso el sistema operativo y el tamaño del disco, que normalmente va de 100 a 500 megas. Esta pequeña partición, que es la reserva prácticamente del sistema operativo, es donde se guarda absolutamente todo lo más importante, es decir, el boot de arranque, como también en sí la configuración del sistema operativo para que ésta pueda ejecutarse. Esa pequeña partición, voy a indicarles en este momento acá, con algo así bien pequeño, esa pequeña partición siempre está al inicio. Y sé que ustedes muchas de las ocasiones se han preguntado, pero ¿por qué se crea si yo estoy formateando el disco duro completamente y se genera esa partición? Entonces, esa pequeña partición, vuelvo a ratificar, es una de las más importantes. Aquí se almacena absolutamente toda la parte del arranque del sistema operativo, como también la configuración básica del mismo. Si por obvias circunstancias nosotros eliminamos esta pequeña partición, que sí la podemos hacer, prácticamente el sistema operativo no puede arrancar porque el boot de arranque principal, el punto principal, se elimina. Entonces, normalmente esto suele suceder cuando por obvias circunstancias, posiblemente por virus o por el mal apagado, el mal funcionamiento del disco, se elimina, y ahí es cuando normalmente encontramos los discos duros en tipo RAW, que es el formato en bruto. No quiere decir esto que la información se ha borrado, sino que la partición principal, donde se encuentra el boot de arranque, se ha eliminado. Y por ende no encuentra el resto de registros para que el resto de particiones y la información, que es lo más importante, pueda visualizarse en la estructura que nosotros conocemos. Entonces, lo más importante, cuando nosotros particionamos, esta pequeña partición se crea automáticamente y dependiendo el disco, la capacidad del disco, va desde 100 hasta 500 megas más o menos. Posteriormente a ello, ahí sí podemos nosotros generar las distintas particiones. Como ustedes saben, podemos nosotros crear 3 particiones primarias, una partición extendida o secundaria y adicionalmente a ello las particiones lógicas, que es donde nosotros guardamos la información.
¿Qué es lo que normalmente nosotros solemos hacer? Si, por ejemplo, es una partición, es un disco, perdón, de 1 terabyte, por lo general siempre le asignamos 50-50. Aquí de pronto el sistema operativo, voy a pintarle en este momento de color amarillo, ¿sí? Y de pronto acá todos los datos. Normalmente eso es lo que hacemos. Bueno, personalmente, como les comento, yo siempre recomiendo hacerlo de esta manera. Una partición, qué sé yo, de pronto de unos 150 gigas para el sistema operativo y el resto para la información. De esta manera yo estoy cuidando la información. Si en algún momento, por A o B circunstancias, nosotros, por estar allí jugando un poco con algunos programas de partición o ingresándonos a las propiedades internas del sistema operativo de Windows, eliminamos esta partición donde se almacena el boot de arranque, ¿sí? Lo que hacemos es prácticamente inutilizar al sistema operativo y no permitir el arranque. Si de pronto tenemos una partición en la que en el disco C está solo el sistema operativo y en el disco D toda la información, no habría ningún inconveniente, porque yo simplemente en esta partición de aquí podría volver otra vez a formatearle, a eliminar esa partición y volver a crear la partición, dejando intacto todo el resto del disco y la otra partición más grande en este caso. Entonces, de esa manera nosotros podríamos tener la información totalmente resguardada, sin mayores conflictos, sin mayores problemas. La primera parte o la primera forma prácticamente de la pérdida de datos es la que les acabé de indicar, que por obvias circunstancias eliminamos esta pequeña partición que se genera donde se almacena el arranque propio del sistema operativo. Entonces, cuando eliminamos esta partición, ya no podemos ver la información, pero no quiere decir que se ha perdido. En este caso, cuando sucede esto, sí podríamos recuperar la información. Es más, con algo tan sencillo como es iniciar el sistema operativo con algún Live CD o con nuestros pendrive en el que podamos tener, por ejemplo, alguna distribución liviana de Linux o alguna de las herramientas que normalmente utilizamos nosotros para poder dar la asistencia técnica, ¿no? Entonces, con cualquiera de ellos vamos a poder observar internamente toda la estructura de las carpetas de los directorios y podríamos simplemente poder recuperar sin mayor inconveniente. Pero ahora vamos a la parte más específica. ¿Por qué se pierde la información? Para ello, normalmente nosotros tenemos distintos escenarios. El principal escenario, en muchas de las ocasiones, es justamente cuando existe una mala manipulación del disco. ¿Sí? Ese es uno de los principales escenarios por la que la información se pierde. Escuché por allí el pitido, ¿alguna pregunta tal vez? Sí, mi estimado Ricardo. Daniel nos pregunta si usted ha escuchado del famoso sector cero. ¿Dónde queda el famoso sector cero donde se guarda la contraseña del disco? Nos consulta. Ya, perfecto, muy bien. Les voy a explicar esa partecita justamente acá. Buena la pregunta, excelente. Y les especifico en esto. Al momento que nosotros creamos la partición, como ustedes saben, encontramos las pistas, que son estas de acá, ¿sí? Las pistas. Bueno, imaginemos que sea así todo bien, ¿no? Y adicionalmente a ello tenemos los sectores. Las pistas y los sectores. La pista 0 dentro de nuestro disco mecánico siempre es acá. A ver, déjenme, les lleno acá. Ya. Imaginemos que está acá. Ese es el punto 0, el punto de arranque.
donde inicia justamente la lectura de la cabeza de lectura, valga la redundancia, y completa la secuencia hacia lo demás. Justamente tengo algo relacionado a eso en esta parte de aquí, déjenme ver. Sí, y luego de ello sí nos puede indicar, Ricardo, estábamos hablando de sistemas Windows, en sistemas Linux también cómo es el particionamiento. De eso nos consultan también en el chat. Claro que sí, claro que sí. Vamos acá. Aquí yo tengo, por ejemplo, la estructura del disco, ¿sí? Por ejemplo, bueno, esta estructura de aquí es en el tipo GPT. En GPT, como de pronto ustedes ya saben, tenemos una partición inicial donde se almacena todo y también tenemos una partición, una segunda partición, donde se copia absolutamente todo. Es una partición final. Justamente el LBA0 es el MBR, donde se guarda, como yo les comentaba, el punto principal, donde arranca en sí el sistema operativo. Y ese arranque del sistema operativo justamente está acá, en esta partecita. Recordemos que los discos duros mecánicos inician siempre la lectura de la información desde adentro, voy a indicarles con este color, desde adentro hacia afuera. Todo, absolutamente todo. Entonces, el punto cero justamente está acá. Bueno, imaginemos que está acá prácticamente, ¿no? Dependiendo la capacidad del disco, el firmware lo que hace es leer todo el espacio de asignación que tiene el disco, ¿no? Entonces, allí nosotros tenemos el byte offset, el 0, el principal, el arranque, donde justamente inicia todo eso. Normalmente en un disco duro, si hablamos desde el byte offset 0 hasta las 5 primeras posiciones, es el sector más crítico. Cuando se daña estos primeros puntos, estos primeros puntos o estos primeros inicios del disco, normalmente ya deja de ser totalmente funcional el disco duro. ¿Por qué? Como ustedes saben, en el disco mecánico, la aguja lectora, la cabeza lectora, lee este punto. Si no encuentra este punto, voy a llenarle esta partecita de acá. Si no encuentra este punto, aquí ya justamente está. Si no encuentra este pequeño punto de aquí, el disco duro prácticamente deja de ser operativo. Ya no va a funcionar. ¿Por qué? Porque este es el punto principal, el 0. Si no encuentra este, no es que de pronto podamos nosotros darle un salto para que lea el punto 2 y desde el 2 en adelante. No, nada de eso. Simplemente deja de funcionar el disco. Existen esos casos, han existido bastante, y normalmente suele suceder eso por la falta de energía. A veces apagamos nosotros de manera no adecuada, ¿sí? La apagamos de manera directa, lo desconectamos, o por A o B circunstancias de energía eléctrica es totalmente descontinua y se va a cada instante, o de pronto la temperatura del disco sobrepasa los 50 grados, por ejemplo, si llega a 60, 70, el disco automáticamente se va a apagar, porque está totalmente caliente. Entonces, ahí es donde existe problemas en el punto principal, porque no se tarda las revoluciones X por segundo para que al momento de regresarse el disco, diríamos en este caso, al momento de regresarse desde el punto donde se encuentre hacia el 0, en muchas de las ocasiones no sucede eso, sino que se raya la estructura y al mismo tiempo por el calor, pues afecta definitivamente eso. En definitiva, ¿qué es lo que trato de decir con esto? De que el punto 0 siempre está al inicio, en la parte más pequeña del disco. Y ahí es el principal. Lo que está después de eso es simplemente ya la parte del almacenamiento. La partición principal que se genera en la imagen que yo anteriormente les indicaba es donde normalmente está el boot de arranque,
el archivo de configuración principal del sistema operativo de Windows en este caso, y el resto, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente suele suceder. Está el punto cero al inicio del disco. ¿Sí? ¿Alguna consulta más? Sí, está levantando la mano Josecito Salas para darle el paso. Adelante, José. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tengo una consulta. Yo Adelante. justamente ahora tengo un cliente que al momento, bueno, su equipo está trabajando normal, ya. Le hago diagnóstico Wi-Fi, pero no me muestra un código de error. Pero el cliente me indica que cuando trabaja normalmente con el equipo, los platillos comienzan a sonar de la nada por momentos. Quería saber cómo podría verificar el error en el disco si el diagnóstico Wi-Fi mismo no me manda un código de error. Bien, aquí podríamos nosotros utilizar la típica herramienta que es bien básica. Es el Crystal exactamente, el Crystal Disk Info. En muchas de las ocasiones nosotros casi no le tomamos en cuenta, pero es casi más certero que algunos otros programas que nos indica la temperatura del disco. Aunque nosotros creamos que no influye mucho la temperatura, el calor del disco influye bastante. Como ustedes saben, al momento de un recalentamiento excesivo, el cuerpo en sí, las láminas o el disco se expande y topa justamente con la cabeza lectora. Entonces, al momento que inicia ese sonidito, ya es un problema de carácter mecánico. Podría ser justamente eso. Y bueno, si encontramos ese típico sonidito que es el clic, 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 eso ya prácticamente de igual forma, no es ya una falla mecánica. Estamos hablando ya del brazo mecánico, está golpeando y todo ese tipo de cosas. Entonces, normalmente esto, vuelvo a indicar, sucede cuando existe un recalentamiento del disco. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer allí? Bueno, normalmente refrigerar más o agregar más ventiladores o coolers para que el recalentamiento se vaya. Pero ¿cómo podríamos analizar correctamente con este programita? Porque se nos permite ver los grados que tiene. Bueno, normalmente se indica que hasta 50 grados sería casi correcto, pero normalmente sería de 30, 40, 45. Superado los 50 y es un disco en riesgo. O sea, está funcionando mal. Ok. ¿Sí? Gracias, estimado, por la respuesta. Muy amable. Listo. De nada. El siguiente, Daniel. Adelante, Daniel. Sí, hola, nomás para preguntar. Entonces, si el sector cero queda ahí y es de esa forma, ¿dónde, más bien, de qué forma podríamos nosotros eliminar, por ejemplo, un disco con una contraseña, por ejemplo? Porque no necesariamente que recuperar la información, sino ya poderlo reutilizar el disco. Bien, normalmente cuando nosotros agregamos una contraseña en el disco, esa contraseña se guarda justamente en esa partición de reserva, donde está el boot de arranque, donde está la configuración inicial del sistema operativo, es allí donde se guarda la contraseña. En este caso, si hablamos del BitLocker, se guarda justamente allí. Si nosotros eliminamos esa partición, el resto de información va a estar totalmente expuesta, diríamos en este sentido. Pero recuerden, si eliminamos esa partición de reserva, donde se guarda el boot de arranque principal y la configuración del sistema operativo, vamos posiblemente a dejarlo inutilizado. Lo que hace normalmente algún malware, por ejemplo, es afectar a esa partición de reserva para poder adueñarse de eso. Y a través de eso poder replicar, tal como lo hace, por ejemplo, el WannaCry y algunos otros ransomware. Afectan justamente esa parte principal y a través de ella empiezan a infectar el resto. Entonces, de igual manera, si nosotros eliminamos esa partición más importante, eliminamos el boot de arranque, eliminamos la contraseña del BitLocker y al mismo tiempo estamos también utilizando el disco, claro está. Y si nosotros reemplazamos esa unidad principal, esa partición, por algún otro tipo de arranque genérico que sí nos da esa posibilidad, entonces podríamos nuevamente dejarle operativo el disco.
Pero ojo, hay algo bien importante. Con el tipo de partición en GPT es más fácil. Es más fácil porque la recuperación, porque todo lo que tenemos en la partición inicial se guarda en la partición final. Entonces es más fácil la recuperación allá. Si hablamos del MBR, bueno, ahí sí la recuperación es un poquito más compleja, diríamos en este sentido, porque no tenemos una copia de respaldo en una partición final, sino que todo se guarda a continuación. Entonces, esa es la gran diferencia de las dos. Pero en definitiva, si eliminamos la partición principal, la de reserva, estamos eliminando las claves del BitLocker. Sí, lo que pasa es que no sería una contraseña por BitLocker. Por ejemplo, como yo me dedico a la compra-venta de computadoras y así, aparte de las reparaciones, tengo como 15 discos que fueron puestas las contraseñas, pero a través de BIOS, no de BitLocker. Ah, ya, a través de BIOS. Bueno, aquí funciona tanto la BIOS como... Mi estimado Ricardo, se encuentra Eder en la sala y quiere contar algo, me parece, sobre el tema ahí. Adelante. Claro que sí. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. ¿Se escucha? ¿Qué tal? Disculpen, estoy conduciendo. Sobre la pregunta que acaban de hacer con respecto a las claves que ponen con BIOS en los discos, ya, estos se graban en el área de servicio del disco. Cada disco duro lleva un área de servicio en el cual se escriben todos los parámetros del disco duro, tanto número de cabezas, sectores, bloques, ya, todo lo que respecta a modelo, número de serie, familia, todo eso se guarda en el área de servicio. Cuando tú le pones una contraseña de BIOS al disco duro, se guarda ahí, ¿correcto? Y como ya les he mencionado muchas veces, existen herramientas, ¿no? Hardware, con su propio software que te permiten hacer esa ruptura o ese desbloqueo de ese cifrado, de esa contraseña que se pone por BIOS. Yo lo he hecho, lo hago constantemente. En realidad, saben que uso MRT por el momento, y MRT me permite a mí, en cualquier marca, quitar esas claves que se ponen por BIOS, más no de BitLocker. BitLocker es otra cosa. Pero sí es posible. Es lo que quería más o menos indicar ahí al amigo que está preguntando sobre las claves que le ponen pues por BIOS, pues, ¿no? Buenas noches, Andrés. Sí, ¿cómo dijo que se llama la herramienta? Es la herramienta que estoy usando ahorita en mi laboratorio de recuperación, se llama MRT. Es una herramienta china, de procedencia china, fabricante chino, pero es muy bueno, la verdad, es muy, muy, muy bueno. Entonces es un hardware. Es un hardware y obviamente tiene su propio software, bueno, su propia plataforma para poder hacer las reparaciones, ¿no? Y hacer recuperación de datos. Listo. Ángel levantó la mano. Adelante, Ángel, adelante. Excelente, sí, muchas gracias por esa situación. A eso justamente iba a llegar. Cuando se agrega la contraseña a través de BIOS, como lo indica el otro colega, así por así, no se va a poder, es difícil. Estamos escribiendo prácticamente en el firmware lo que nos indicaba el colega, ¿no? Y la única alternativa allí es ya recurriendo a técnicas con hardware. Hace algunos años atrás recuerdo que teníamos una herramienta adicional que por la compra de un disco duro nos enviaban un disquete en ese entonces, y ahí se encontraba la herramienta, el software en este caso, para poder formatear, para poder particionar, para poder hacer un sinnúmero de cuestiones. Ahora eso ya no venden, ¿no? Porque los discos se supone que son en tecnología de autorreconocimiento, ya no se necesita. Pero con ese tipo de sistema se podía generar un sinnúmero de cuestiones. Pero bueno, vuelvo a ratificar, ahora ya no se puede, y lo que nos indica el colega, a través de hardware y el software específico para que funcione el hardware, sí se puede realizar. Pero, si no me equivoco, creo que estaba como alrededor de unos $480, si no me equivoco, ese hardware.
Pero bueno, sí hay la factibilidad. Medios manuales, como los que nosotros de pronto pensamos, todavía no. Hay opciones dependiendo de la marca y del modelo del disco. Es universal. En este caso, el que indica el colega es universal. No, yo también la tengo. Pero que se pueden hacer cosas sin herramientas especiales dependiendo de la marca y el modelo del disco. Todos los discos Seagate tienen un puerto terminal que puedes acceder por él y cambiar contraseñas. Ah, claro, pero siempre y cuando sea con el software del Seagate. Es lo que justamente les indicaban. Un terminal normal y corriente con el PuTTY a través de comandos. Por medio del PuTTY. Sí, se puede. Bueno, algunos modelos Western Digital también lo permiten. Sí, disculpen, lo que dice el colega es totalmente correcto. La herramienta también trae un accesorio que te permite conectar el disco por puerto, es un puerto COM le decimos, y nos permite hacer pues muchos trabajos para el área de servicio o reparación de firmware. Eso sí es cierto, la herramienta lo trae. Con respecto a lo que me mencionaba sobre el costo, la herramienta está como $480, pero tienes que pagar una membresía mensual por 2 años. O sea, al final el producto valen como $5,000 más o menos. Si lo quieres, la gente, hay algunos que compran, lo pagan al contado, pues, ¿no? Y ya tienen la forma offline, pues, ¿no? En vez de la online. Pero sí es cierto, es cada disco duro, el Western Digital, el Seagate, tienen un puerto al costado del SATA, si no me equivoco, al costado de la conexión SATA datos, donde puedes conectar el terminal para poder hacer bastantes operaciones. Sí, perfecto. Gracias por el dato, colega. Gracias por el dato. Como les comento. Excelente, colega. Pero la próxima vez no maneje usando el celular, que eso es peligroso. Así es, gracias a esa recomendación de Diego para el colega. Sí, es verdad, lo que justamente nos indican los colegas. Existen herramientas que sí nos dan esa factibilidad. Bueno, son costosas, no son las típicas que posiblemente nosotros encontramos craqueadas para que funcione. O sea, solamente con software casi no. De ley tiene que ser el hardware para que podamos sobreescribir, eliminar esa partición, reprogramar prácticamente ese punto y eliminar, romper la clave. Pero así, por medios normales, no se puede. Si es a través de BitLocker, bueno, eso sí, existen inclusive herramientas. Pero bueno, en definitiva, todo es posible. Recuerden que somos informáticos y para nosotros como informáticos no hay casi nada difícil, ¿no? Un poco complejo, pero no hay nada imposible, perdón. Excelente. Ricardo, una preguntita. Tú dijiste que para quitar BitLocker hay herramientas. ¿Cómo qué herramientas uno puede usar? Bueno, esa partecita vamos a dejarle pendiente. Más adelante les voy a indicar las herramientas que nosotros utilizamos. De hecho, dentro del boot, DLC Boot, hay una herramienta que nos permite eliminar el BitLocker. Ah, excelente. Sí, ya vamos a ver eso. ¿Sí? En definitiva, para continuar. Permiso. Yo el BitLocker lo quito con diskpart, el comando de Windows. Y ese está justamente dentro, gracias, y ese está justamente dentro del DLC Boot. Perfecto, vamos acá. Entonces, las particiones dentro de Windows es lo que nosotros utilizamos, ¿no? Bueno, recordemos que dentro de las particiones también tenemos la estructura, ¿no? Que es el FAT, BFAT, NTFS y todas las demás. Y ahí sí también tenemos las otras que son de Linux, que es el EXT 2, 3, 4, 5 y todo lo demás. Dentro de la partición de Linux, bueno, ahí es diferente. Recordemos que acá ya no utilizamos una partición general. Lo podemos hacer, claro está, pero con Linux es recomendable tener diferentes particiones para cada uno de los datos que nosotros vayamos a guardar. Entonces aquí, por ejemplo, yo normalmente sugiero para el punto principal, para el punto de arranque, reservar, por ejemplo, unos 250 a 500 megas.
Eso dependiendo, ¿no? En este caso, qué sistema operativo o distribución Linux ustedes vayan a instalar. Para el home, que es el más importante o el más grande en este caso, donde se va a almacenar toda la información, pues entonces ahí sí ya una partición mucho más amplia. Les indico más o menos en esto. En el disco duro, para Linux, bueno, aquí sí ya definitivamente ya no se genera una partición reservada, como lo hace Windows, sino que aquí nosotros le asignamos esa partición. Ya no va a ser de 100 megas o 500 megas, dependiendo del tamaño del disco duro, sino cómo nosotros le asignemos. Entonces, ese punto principal para el boot de arranque, dependiendo del disco, dependiendo del sistema operativo, yo normalmente voy desde los 250, que sería suficiente, hasta 500 como máximo, porque no necesitamos más. Aquí el boot de arranque de Linux es más liviano que el de Windows. Entonces sería esa la primera partición. Una siguiente partición que nosotros deberíamos utilizar justamente aquí es para el área de intercambio. ¿Qué es el área de intercambio o para qué nos sirve el área de intercambio? Es prácticamente para virtualizar la memoria que nosotros tenemos. Hace algunos años atrás se recomendaba, si por ejemplo yo tengo 1 giga de memoria RAM, por lo menos sea el doble del giga de memoria RAM dentro de esta área de memoria virtual, ¿sí? Si teníamos de 2 gigas, entonces sería de 4 gigas, y no más de unos 6 gigas, porque el sistema operativo Linux no necesita en sí tanta capacidad. Es el único sistema operativo, como ustedes saben, que utiliza al 100% todo el hardware del computador, y no se reserva como Windows una X cantidad para que corran o se levanten servicios, y solamente en eso se va, qué sé yo, de pronto un 40-50% de los recursos de memoria. Pues aquí, mientras más memoria tenemos en Windows, va a ser más ligero. En cambio que acá, en Linux, no es tanto eso, ¿no? Si tenemos 8 gigas y queremos asignarle una partición de intercambio, área de intercambio, no sería de 8 gigas. Aquí yo diría prácticamente que sería de 4 gigas suficiente. Entonces, esa es una siguiente partición, que alabaríamos prácticamente el área de intercambio. Que si tenemos un equipo antiguito con 1 giga, serían unos 2, 3, hasta 4 gigas. Si tenemos espacio en el disco duro, claro está. ¿Esto para qué? Para que se pueda virtualizar la memoria RAM. Adicionalmente a ello, normalmente utilizamos ya el área o la partición donde se va a instalar en sí el sistema operativo. Y aquí sí estamos hablando, vuelvo a ratificar, de igual manera, dependiendo qué es lo que nosotros vamos a instalar y en qué vamos a emplear este sistema con Linux, sería, qué sé yo, de 5, 10 hasta 20 gigabytes. ¿Por qué tan poco? Porque, por ejemplo, una versión básica de Linux en 2, 4 o 5 gigabytes es suficiente. Y con ello estamos utilizando alrededor de unos 70, 80, 100 programas que normalmente no utilizan mucho espacio. Pero si necesitamos ya por ejemplo, un CentOS, y en el CentOS lo vamos a configurar para algún servidor de Internet, por ejemplo, ¿no? Un firewall de Internet, con 40 gigas es suficiente, más que suficiente inclusive. Entonces sería una partición para el sistema operativo, que vuelvo a ratificar, dependiendo qué sistema o qué distro, ustedes podrían utilizar 10, 20, 30, 60 gigas suficiente, no más de eso. Y la partición más grande, eso sí, la más grande que yo recomendaría sería para la home, el resto. ¿Por qué la home? Porque dentro de la partición home es donde vamos a almacenar toda la información. Entonces, esas son unas particiones que normalmente sería la más recomendable. Pero adicionalmente a ello, si ustedes quieren agregar, designar cada uno de los servicios importantes, como por ejemplo aquí una partición importante sería la etc., donde vamos a tener también algunos programas, algunos otros servicios que instalemos. Para los usuarios, la USR, por ejemplo, y algunas otras particiones más. Que si vamos asignando a cada una de ellas este tipo inicial o carpetas principales o sectores principales, va a ser mucho más factible. Y aquí sí es mucho más esencial tenerlo de esta manera. Se nos daña, por ejemplo, el sistema operativo, pues simplemente podríamos reemplazar esta parte del sistema operativo, dejando intacto el resto.
Entonces, imagínense aquí prácticamente que, como ustedes quieran asignarle la configuración y dependiendo la cantidad de disco duro que tienen, podemos generar 4 o 5 particiones para asignar a cada una de las más importantes, claro está, ¿no? Que sería el área de intercambio, el boot principal de arranque, el área justamente para el sistema operativo, y para el home y todo lo demás. Entonces, aquí todo depende. No es lo mismo que en Windows. En Windows podríamos tener nosotros 2 particiones que serían suficientes, a más de la partición propia que genera automáticamente Windows. Pero en definitiva, la forma de cómo nosotros, bueno, diríamos en este sentido, creemos las particiones son semejantes, tanto en Windows como en Linux. Si en Linux yo tengo una sola partición y por error mío golpeé el disco, apagué mal el computador varias veces y se pierde el sistema, pues de hecho vamos a perder tal vez toda la información. Lo mismo en Windows. Entonces, lo más importante sería reservar o crear particiones para ir almacenando la información más importante. Entonces, de esa manera estamos protegiendo la información. Y si se nos daña la partición de arranque o la partición donde está el sistema operativo, no importa, porque el resto va a estar totalmente intacto. Entonces, esa es otra de las alternativas que nosotros podríamos realizar, configurar para proteger la información. Pero si aún así se daña la información, se daña el boot de arranque, o por obvias circunstancias, nosotros en una actualización de Windows, por error, formateamos el disco duro, se eliminaron las particiones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ese es el punto más importante de qué o cuáles mejores prácticas debemos aplicar. ¿Sí? Y con ello me permito indicarles lo siguiente. El disco duro, como ustedes pueden de pronto fijarse en esta partición, en este ejemplo, se genera, como ustedes ya saben, la partición básica en Windows, por ejemplo, y el resto, como yo les decía, de pronto, una partición C para el sistema operativo y la partición D para toda la información. Cuando formateamos el disco duro con Windows, la información se mantiene allí. Lo que se borra simplemente es el índice de los datos. Por lo tanto, con Windows y un formateo, sí es posible que nosotros podamos recuperar la información. Y aquí viene la primera buena práctica. Primer punto, si este es el disco duro que está comprometido, lo primero, no esperar mucho tiempo a que pase, claro está, para recuperar la información. Es vital el tiempo que nosotros nos tardamos en recuperar, ¿sí? Es vital esa parte. El segundo punto, no copiar. Normalmente hemos visto eso, ¿no? Se borró la información, formatearon el disco y a veces el custodio del computador copia carpetas con el mismo nombre y en las mismas carpetas principales. Por ejemplo, en mis documentos yo tenía una carpeta que decía deberes, otra carpeta que decía exámenes, otra carpeta que decía tareas y todo lo demás, y por error yo borré, ¿sí? Le formateé en una actualización. Y para ocultar lo que yo hice, normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Volvemos a crear una carpeta con el mismo nombre y vamos guardando allí de pronto la información que tenía en alguna pendrive o en alguna otra, en algún otro dispositivo. ¡Qué gran error! No deberíamos hacer eso, porque estamos prácticamente escribiendo, montando información sobre una carpeta que existía con el mismo nombre. Entonces, no es recomendable realizar eso. Pero aún así, muchas de las ocasiones nos indican que se formateó el disco, nos indican adicionalmente ello que sí trataron de recuperar o copiaron información ya sobre el disco que estaba formateado y que aún así no encontraban, nos traen a nosotros y posiblemente nosotros no somos tan expertos en realizar la recuperación y la fregamos totalmente. ¿Por qué? Porque dentro del mismo disco duro nos traen el computador
En ese mismo computador instalamos programas que nos hemos descargado de internet. Y lo peor de todo, craqueados. Cuando sucede esto, cuando instalamos ese software de recuperación sobre el disco comprometido, es prácticamente lo peor que podríamos hacer. ¿Por qué? Hay algunos programas, y por no decir todos, que lo primerito que hacen justamente es recurrir a la metadata. Y a través de la metadata, de los metadatos, ir encontrando los índices para poder recuperar la información, que dentro de Windows, como les comentaba, no se borra en sí. Lo que se borra solamente es el índice de nombres y todo eso de la información. No se borra toda la información. Para que se borre todo, como ustedes saben, debería ser un formato en bajo nivel, un formato profundo. ¿Y qué es el formato profundo? Pues más o menos son unas 25 pasadas. Es decir, se sobreescribe 25 veces más o menos para que se borre definitivamente la información. Cuando lo hacemos a través de Windows, pues simplemente es una pasada, entonces la información se mantiene allí. Bien, les decía entonces, si nosotros instalamos algún programa de recuperación sobre el disco que está siendo recuperado, la información que queremos recuperar, es el primer problema que nosotros como técnicos estamos realizando. Allí estamos reduciendo ya la vida útil de la información que podemos recuperar. Otro punto que nosotros normalmente solemos hacer, si no valió con el primer programa, descargamos otro y volvemos a instalar en el mismo disco duro que normalmente está siendo estudiado. Es decir, donde vamos a extraer información que se formateó, que se borró, se eliminó. Imagínense, ya son dos programas instalados dentro de la misma estructura y cada programa tiene diferente forma de cómo recuperar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Restándole otro porcentaje alto a que podamos recuperar la información. Por allí de pronto nos descargamos un tercer programa y con este sí podemos recuperar, pero ¡oh, qué gran sorpresa! Que ahora los archivos ya no se pueden leer. ¿A qué se debe esto? No es que el sistema o los datos estaban dañados, nosotros dañamos los datos. ¿Por qué? Porque de una manera técnica no hicimos lo correcto. ¿Qué sería lo correcto? Justamente iniciar a través de medios externos, Live CD o de pronto USBs con herramientas como por ejemplo el DLC Boot, pero allí también Diego utiliza otra herramienta, no recuerdo, pero es una alemán, si no me equivoco, el creador de esta herramienta. Son excelentes herramientas para que podamos nosotros iniciar el sistema sin comprometer ningún tipo de dato del disco duro. Estamos dejándolo intacto. Entonces, esa es la mejor manera. Y a través de estas herramientas, ahí sí ejecutar los programas que podríamos nosotros al mismo tiempo correr en un sistema virtualizado. Esa es la mejor alternativa. Cuando hacemos de esta manera la recuperación, vamos a poder recuperar de pronto el 95% o tal vez el 100% de datos, sin que se pierda absolutamente ninguna de las cabeceras y ninguno de los pies de firma de los archivos. Por ende, la información va a ser abierta en su totalidad. Entonces, el error que nosotros cometemos como técnicos es instalar el programa o el software sobre el mismo disco que está siendo recuperado. Entonces, eso es lo que no deberíamos hacer. Sí, me parece que Eder quiere contar esa parte, de que tuvo unos posts esta semana en Facebook sobre los programas. Adelante, Eder. Disculpen que los interrumpa nuevamente. Adelante. Ya, sí, justo, ¿me escuchan, verdad? Adelante. Súper bien. Sí, como mencionaba, una recomendación también ahorita en esta parte que estamos hablando de la recuperación de datos con software, es que, bueno, en mi experiencia, yo recomiendo que cuando llega un cliente con un caso como este, que ha formateado, ¿no? O ha usado algún programa, yo les recomiendo en realidad que hagan un clon del disco paciente, ¿ya? Y hagan
recuperación de datos desde el disco destino, o sea, el disco que ustedes están poniendo para poder clonar. ¿Por qué les digo esto? Les digo porque me ha pasado ya con anterioridad. Muchos sabemos que a veces los discos funcionan bien con sectores dañados, o sea, funcionan y nadie a veces se da cuenta que tiene sectores dañados, ¿correcto? Pero cuando tú usas un programa de recuperación y no sabes si el disco tiene sectores dañados, porque a veces los testeos o a veces uno no logra visualizar que un disco tiene sectores defectuosos, los software de recuperación recuerden que escanea el disco duro y lee sectores del disco. Y cuando estos programas encuentran sectores dañados, los sectores dañados son progresivos, son como un cáncer. Tú tocas un sector dañado por lectura y automáticamente el disco va a empezar a crear más sectores dañados. Entonces, ¿a qué voy? Voy a que cuando ustedes reciban un disco paciente así, algún cliente, hagan un clonado y hagan la recuperación desde el clonado. ¿Para qué? Para que si en caso este disco que tú has recibido tenía sectores dañados, se puede morir en tus manos. El disco puede morir en tus manos y te ganas un problema porque el cliente te va a decir, no, pero si mi disco funcionaba, así prendía, así levantaba el sistema operativo. Y cuando tú escaneas y generas más sectores dañados, te ganas un problema, pues, ¿no? Te digo, les comento porque a mí me ha pasado. Chicos que yo he escaneado y a veces porque uno quiere hacer las cosas más rápido y ganar tiempo, no evitamos hacer ese clonado que es importante para no trabajar con el disco del cliente, sino trabajar con el clonado que has generado, bueno. Es una recomendación que les doy en caso vayan a recibir algún disco así, pues, ¿no? Excelente, sí, muchas gracias. Nos anticipamos y excelente esta situación. Nos anticipamos y excelente esta situación. Perdón. Sí, esa es no solamente una de las mejores prácticas, se debería realizar como parte inicial. Ya vamos justamente a eso, les voy a explicar qué herramientas les recomendaría para el clonado, ¿sí? Y todo lo demás. Muchas gracias, colega. Entonces, dentro de las partes más importantes que debemos considerar, bueno, como nos indicaba el colega, sacar un duplicado, un clon, bit a bit, recuerden, bit a bit, ya les voy a indicar esto, ¿sí? Y adicionalmente a ello, no, absolutamente para nada, instalar el software de aplicación que vamos a utilizar para recuperar sobre ese computador que nos han traído o sobre el disco duro que está siendo objeto de recuperación. Nada de eso. En el caso que por obvias circunstancias nosotros no tenemos otro dispositivo, ¿sí? Otro disco duro de la misma capacidad, solamente allí podríamos recuperar de manera directa, utilizando discos externos o esclavizándole en este caso el disco duro que va a ser recuperado dentro de un computador donde nosotros tenemos instalado el software de recuperación. Caso contrario, no sería lo más adecuado, como nos decía el colega, recuperar directamente en el dispositivo. ¿Por qué? El disco duro, específicamente cuando es mecánico, puede tener distintas fallas. Normalmente esas fallas son por mala manipulación. Se apaga incorrectamente, se va la energía eléctrica, por varias circunstancias nosotros golpeamos el disco, o bueno, varias cuestiones, ¿no? Somos bien amantes a tener bien conservado el case del computador, que lo tapamos con un montón de cuestiones para que no entre polvo, pero le estamos prácticamente quitando la ventilación y por ende el calor interno se acumula. No existe ventilación y el disco duro va a superar los 50 grados y va a llegar a un punto inclusive que se va a apagar automáticamente por el exceso de calor. Entonces, normalmente este tipo de mala manipulación del usuario hace que el disco duro sufra distintas fallas. Y las pistas, sectores, como nos indicaba el colega, se dañan porque son continuos. Claro está, es como la típica manzana, ¿no? Una manzana podrida dentro de un cesto, esta le contagia al resto. Lo mismo sucede acá. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, la siguiente buena práctica es realizar el clonado del disco duro.
¿Qué herramientas utilizamos para el clonado de disco duro? Ahí sí viene acá lo siguiente. Existen varias, pero normalmente yo recomiendo una que no sea tan compleja para poder recuperar. Y entre ellos tenemos el mismo, bueno, esta es una versión, la completa del WinX. ¿Sí? Recuerden, el año pasado vimos algo sobre el WinX. Entonces, aquí dentro del WinX tenemos la posibilidad de poder clonar el disco duro. Al mismo tiempo, también nos da la posibilidad de clonar a una imagen, pero eso lo utilizamos dentro de la parte de la forense informática. Para la recuperación sería de disco a disco. Entonces, el WinX es una de las alternativas que yo normalmente recupero. No es tan complejo la utilización y es un poquito más rápido. Si de pronto no nos gusta tanto el WinX, otra de las herramientas que yo también recupero para poder clonar la información y es también gratuito. Ustedes pueden encontrar dentro de la página del Magnet, ¿sí? Tenemos aquí justamente el Magnet AC Adquirir. Esta herramienta les permite clonar, adquirir la información prácticamente y le permite replicar a otro disco, como debería ser, bit a bit. ¿Qué quiere decir bit a bit? Que se conserva absolutamente todas las particiones del disco. Absolutamente todas. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. No solamente recuperar cierta partición, o si, por ejemplo, tenemos un disco duro de 1 terabyte y del cual está solamente utilizado 100 gigas y queremos recuperar o clonar los 100 gigas, no, de eso no se trata. Si es un disco duro de 1 terabyte, tenemos que clonar en otro disco duro de 1 terabyte, que sea de la misma capacidad. Si no, no nos va a servir absolutamente para nada. Entonces, esa es la clonación bit a bit, por medio de este tipo de herramientas. También tenemos otras herramientas de carácter hardware. Y dependiendo en este caso el presupuesto que nosotros tenemos, bueno, podríamos invertir en clonadores de hardware de 150 y bueno, en adelante. Hay clonadores que inclusive tienen adjunto en la misma herramienta hardware el dispositivo bloqueador que le permite bloquear en modo de escritura, sino solamente lectura al disco principal para que no exista ningún tipo de cambio. Entonces, todo va en relación al presupuesto que nosotros tenemos. Me parece que había alguna pregunta, alguna consulta. Sí, Diego había levantado la mano. Adelante, Diego. Ricardo, te hago una pregunta. Tú hablaste de Windows, hablaste de Linux. ¿Mar qué tipo de particiones usa? Es otra partición. No es... se me fue el nombre de esta partición que utiliza Mag. HDE. El sistema de archivos HFS. Exactamente. Ese es el sistema de archivos para Mac. Exactamente. Exacto. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, es una partición, un tipo de partición totalmente diferente. No es nada compatible con Linux y nada compatible con Windows. Es por eso que justamente Mac es diferente. Pero sí podríamos leer con herramientas de Linux, sí podríamos leer la información de las particiones de Mac. Entonces, eso sí podemos. En cambio, que de Windows a Mac no, es imposible, ¿no? Pero de Linux a Mac sí, porque la estructura en sí del sistema es semejante. Recuerden que Mac fue prácticamente una distribución de Linux, sino que esta la mejoraron, le agregaron una patente y ahí tenemos la distribución Mac. No hay una aplicación, Ricardo, que me permita, digamos, leer un disco en Windows. Una aplicación. Bueno, sí hay aplicaciones que le permiten en Windows instalar para que pueda leer Mac. Ya vamos a ver eso un poco más adelante también. Sí, también, pero sí hay aplicaciones. Ángel nos está levantando la mano. Ricardo, ¿me escuchas? Sí, claro. Hola, buenas noches. Mira, quería comentar una cosilla. Si un disco duro se calienta, yo creo que ahí tiene un problema mecánico. Entonces,
lo suyo es parar la acción de software y llevarlo a un centro de recuperación si la información es importante, porque lo vas a hacer trabajar fuera de rango. Bueno, no entendí muy bien, pero sí, cuando se recalienta, normalmente la mayor parte de problemas es por cuestiones mecánicas, es verdad, pero adicionalmente a ello, recordemos que el disco duro debe estar en un lugar no tan pegado, por ejemplo, al microprocesador o tan pegado a otro disco duro. A veces nosotros tenemos la mala costumbre de optimizar tanto el espacio del case, ¿sí?, del CPU, como normalmente nosotros lo llamamos, y como somos bien precavidos, no queremos que ingrese polvo, le colocamos de pronto algún cobertor. Entonces, esa es la peor situación que nosotros podríamos hacer. Entonces, sí, del 100% de problemas de temperatura, el 60% es por problemas mecánicos y el 40% por problema de oxigenación, porque está demasiado cerrado o está muy pegado a otro disco o al microprocesador que también genera bastante calor. No tiene demasiada ventilación. Entonces ahí se recomienda tener justamente más disipadores de calor para que haya más refrigeración. Ya que tocamos el tema de las temperaturas, tal vez hay, o se sabe un rango en el que el disco duro debe estar a cierta temperatura, ya sea en disco mecánico o sólido. Bueno, el disco sólido casi no tiene mayor inconveniente de temperatura, pero aún así sí podría llegar. En el disco mecánico, lo óptimo sería que se encuentre en unos 30, 35, 40, de pronto a 45 estaría todavía dentro del punto de lo normal. Pero si ya nos pasamos de 50, 60, está en riesgo. Si tiene 70, vamos a llegar al punto de prácticamente que se apague automáticamente el disco. Entonces, llega al punto de apagado. Llegar a 70 grados, o sea, ya es un disco que está en pésimo estado. Está demasiado caliente, entonces no va a funcionar ya correctamente porque se está expandiendo totalmente y a través de la expansión de los discos, sabemos que el calor dilata los cuerpos, entonces va a existir, va a ser, bueno, prácticamente va a ocasionar a que la aguja, el cabezal de lectura, raye la superficie y ya no vamos a poder de pronto recuperar información. Para eso también hay un programa, pues, que se lo recomiendo mucho a Cristian, que se llama Coeten. Es portable, usted lo instala y él le mantiene monitoreando la temperatura del procesador y la temperatura de los discos. Entonces yo recomiendo, si el disco está muy caliente, apagar de una la máquina. ¿Lo puedes escribir en el chat, Diego, para buscarlo? Gracias, sí. Dale que se lo voy a copiar por WhatsApp para que lo busque. Muchísimas gracias. Adelante, mi estimado Ricardo, prosigamos con la presentación. Perfecto, sí, perfecto. Entonces, son varias alternativas que nosotros debemos considerar, ¿no? Ahora, si ya tenemos el disco duro y no tenemos otro disco para poder clonar la información, sacar un duplicado bit a bit del disco, ¿qué herramienta es la que normalmente deberíamos utilizar? Bueno, existen varios programas, es verdad. Necesitamos, bueno, diríamos, bastante tiempo para poder determinar qué programa es mejor y todo ese tipo de cuestiones. Yo normalmente, cuando es alguna recuperación rápida, la herramienta que utilizo justamente es el DLC Boot. Como ustedes saben, el DLC Boot, como también este otro programa, no recuerdo cómo se llama. Diego la otra ocasión me comentaba que es muy bueno. Exactamente, el Sergey también tiene estas herramientas de recuperación. Entonces, aquí, con estas herramientas que son booteables, no leemos para nada, no comprometemos para nada el sistema del disco duro, podríamos realizar la recuperación directa del disco. ¿Sí? Entonces, ahí sí sería una recuperación directa. Y justamente encontramos acá, ¿sí?, el Data Recovery. Aquí tenemos varios programas. Todos ellos sí nos podrían servir. Pero normalmente, de todos ellos, no es recomendable pasarlos todos. ¿Por qué? Porque también parte de estos programas escriben la superficie del disco que está siendo auditado, que está siendo recuperado, para que a través de ello exista una dualidad, ¿no?
entre la herramienta interactiva, la herramienta virtual, el disco, y que todos ellos vayan compilándose. Entonces, para esto de aquí, normalmente yo recomiendo, ¿sí? El On-Track Recovery, también utilizo el Data, bueno, en este caso es el Wizard, que está acá. Y para que de pronto tengamos una recuperación un poco más centralizada, o diríamos sin la pérdida de nombres y todo lo demás, y más sencillo, también utilizo o recomiendo el File Recovery. Estos tres, por lo general, recomiendo que se pueda utilizar dentro de esta misma herramienta, el DLC Boot. También tenemos estas herramientas en el Sergey, entonces sí podríamos utilizar eso. Entonces, estas de acá. Ahora, si nosotros necesitamos ya disponer de un computador que nos permita recuperar la información, normalmente yo siempre les recomiendo que se haya una herramienta mucho más potente. ¿Y cuál es esa herramienta potente? ¿Sí? Yo recomiendo por lo general el RStudio. Ya. ¿Sí? Y justamente tengo por acá, aquí está. Esta herramienta es excelente, nos permite, bueno, hacer un sinnúmero de cuestiones. Desde mi punto de vista es la más completa. Las otras sí le permiten recuperar, pero esta tiene más posibilidad. Le permite escanear más a fondo. Pero aquí, ojo, lo que nos decía el colega anteriormente, si el disco duro tiene ya problemas, algunos sectores defectuosos, y pasamos con el RStudio, le vamos a fregar más. Porque el escaneo de esta herramienta es más profunda en relación a estos otros programas que nosotros tenemos acá. Ricardo, porque cuando no haces una cosa, cuando cuando dice las aplicaciones, porque no los pone también en el chat. Claro, Ya claro. le voy a ayudar escribiendo el explicativo. Muchas gracias, Cristian. ¿Sí? Sí, entonces, gracias, Diego, por la recomendación. Entonces, regresando al tema, si hablamos de una herramienta virtual o que nos va a permitir bootear para recuperar de manera directa en el disco duro, entonces utilizamos el DLC Boot o el Sergey, que ahí sí encontramos estas herramientas de recuperación. Pero si vuelvo a ratificar, necesitamos ya una estación de trabajo para poder recuperar la información. Personalmente les recomiendo el RStudio. Es una herramienta potente, pero para esto, recuerden algo bien importante. Para esto de aquí, sí necesitamos saber que el disco duro no esté en mal estado. Y ahí podríamos utilizar herramientas de testeo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos también las herramientas de testeo que están acá. Podríamos utilizar el Victoria para ver cómo está la estructura de las particiones. Si aquí no nos da ningún problema de que alguna partición está dañada, defectuosa y ese tipo de situaciones, entonces utilizamos de manera directa. Pero si encontramos sectores o pistas defectuosas, entonces ahí sí, ¿qué sería lo más recomendable? Clonar el disco en uno del mismo tamaño, de la misma capacidad, que esté bueno, claro está, y ahí sí proceder con la recuperación de la información utilizando el RStudio. Si de pronto seguimos estas pequeñas recomendaciones, la información que vamos a recuperar va a ser en mayor proporción y no vamos a encontrar ese gran inconveniente de que se recuperó la información, pero damos clic en un archivo de Word, por ejemplo, y nos sale el mensaje de que la información está dañada o no se reconoce el archivo. ¿Por qué sucede esto? Porque hemos reescrito varias ocasiones con diferentes software instalado dentro del mismo disco duro que se está recuperando la información. Entonces, ese es el inconveniente y es por ello que nosotros no hemos tenido de pronto alguna recuperación exitosa, porque hemos cometido el error técnico de instalar en el mismo computador donde vamos a recuperar 2, 3 programas. Entonces, eso no deberíamos realizar. Un solo programa
Y adicionalmente a ello, si no tenemos otro disco duro de la misma capacidad y sabemos que está en buenas condiciones, entonces simplemente ese disco duro esclavizarlo. Y ojo, la última recomendación técnica importante, nunca recuperar la información en el mismo disco que estamos nosotros practicando la recuperación. Es decir, si yo tengo un disco duro de 1 terabyte y sé que son 100 gigabytes, me sobra espacio, prácticamente 800 y más gigas. ¿Le puedo crear ahí una carpeta para guardar ahí mismo la información? No, para nada. Ese es otro de los problemas que nosotros normalmente cometemos. Entonces, siempre un disco duro externo para ahí poder recuperar todo lo que podemos extraer. De esa manera vamos a conservar más las cabeceras y los pies de firma de los archivos y por ende se van a recuperar al 100%. Elder Andrade levantó la mano. Adelante, compañero. Sí, cabe mencionar también que el RStudio sirve para recuperar discos duros en sistemas de archivos Windows, Mac y Linux, o sea, soporta esos sistemas de archivos para los que no lo saben o nunca lo han usado. Lo otro también es que, como menciona el colega, ya cuando hay un problema de sobreescritura, ¿no? Y a veces los archivos no salen bien, el RStudio tiene formas también de recuperar, por lo menos, archivos en crudo. Significa que puedes tú recuperar los archivos en bloques, pues no bloques de Word, bloques de Excel, bloques de PDF, pero pierden el nombre y la estructura de datos, pues no es una reproducción en crudo. El RStudio también a veces es bueno porque es... ¿Correcto? Eso nada más quería mencionar para los que algún momento lo vayan a usar, pues, ¿no? Listo, ya que estamos hablando, Ricardo, de CG, pues lo que yo te el programa que yo te recomendé, él tiene una opción que cuando se inicia por mini Windows y le carga mini Windows y usted ejecuta las aplicaciones para recuperar, si no le recupera, usted puede usarlo en modo administrador. Usted ejecuta una aplicación que tiene el Sensei y se le abre el usuario administrador para tener mejores resultados a la hora de recuperar archivos. Excelente, excelente. Voy a testearle más seguido el Sergey para ver cómo está. La otra ocasión... Es más, ese Sensei tiene mucho más programas que el del SU. Excelente. Voy a analizarlo al 100%. Excelente. Muchas gracias, Diego. Con gusto. Sí, perfecto, perfecto. Entonces, eso es lo que yo quería indicarles. Esta parte de la recuperación es bien amplia. Nos faltaría tiempo de igual manera porque existe un sinnúmero de herramientas. ¿Qué mejor forma sería realizar en directo, no una recuperación? Por ejemplo, con el RStudio no es mayor situación, sino que, por ejemplo, acá seleccionar, bueno, de hecho aquí nos indica también la estructura del disco, las particiones que esta tiene, si son particiones primarias, secundarias o lógicas, si el disco se encuentra en buen estado, por ejemplo, este disco de 2 terabytes que yo tengo acá, está en amarillo, tiene ya problemas, y es verdad, es por ello que le dejé como una partición o como un disco solamente para datos, no para el sistema operativo, porque si no se va a dañar más. Entonces, nos permite recuperar de toda la estructura, con particiones y todo, ¿sí? O simplemente por cada una de las particiones que yo vaya seleccionando. Entonces, nos permite recuperar. Al mismo tiempo, nos permite también conservar la estructura de los directorios, que eso es un punto súper importante. Hay algunos programas que recuperan renombrando el archivo. Acá no, aquí tenemos la posibilidad de mantener las mismas carpetas, los mismos nombres, sin mayor inconveniente. Y lo que nos decía el colega, este mismo programa nos permite para recuperar Windows, Linux y Mac. Entonces, es completo. Tenemos todas esas posibilidades a través de esta misma aplicación, ¿sí? Existe también la versión del RStudio para Mac. Si queremos tener nuestro, en este caso, laboratorio en Mac, también existe para Mac. Pero si podemos hacerlo directamente con un solo programa del mismo Windows y recuperar en nosotros, pues simplemente lo hacemos a través de esto, sin mayor inconveniente.
Ricardo, ¿ese programa que están mencionando es free o tiene un tipo de licencia? ¿Hay que comprar licencia? Sí, de hecho no es gratuito, es privativo, tiene una licencia y bueno, existen varias versiones de licencia. La profesional, también existe una versión más liviana y todo eso. Lo bueno de esto de acá, que también nos da una posibilidad por 30 días para probar la herramienta, ¿no? Y según eso, bueno, saber qué licencia podemos nosotros comprar. Algo adicional de esta herramienta que es excelente, le permite tener una conectividad de red, ¿sí? Le permite recuperar a través de dispositivos o discos dentro de una red y bueno, no necesariamente deberíamos nosotros tener conectado el disco en el computador donde se encuentra instalado, sino que a través de la red podríamos nosotros detectar y recuperar. ¿Sí? Bien, entonces eso es lo que quería comentarles como recomendaciones técnicas para que no volvamos a caer de pronto en ese inconveniente de que instalamos las herramientas de recuperación dentro del mismo equipo que estamos recuperando, valga la redundancia, sino que consideremos ciertos puntos para que la extracción y recuperación sea más efectiva. Y adicionalmente a ello, ¿no? Probar bastantes herramientas no es tan recomendable, sino irnos directamente a la que nos va a recuperar todo y sin tener que renombrar tantas cosas. Entonces, como... Ricardo, una pregunta. ¿Sí? Bueno, si dice que no es recomendado, pues, instalar la aplicación en el mismo disco, pues, que se va a hacer la recuperación. Pero si uno coge una cajita externa, saca el disco, lo pone como modo externo, USB, y lo conecta al computador de uno, y en el computador de uno instala los programas que... Bien, como decía, en este caso, el disco tiene que mantenerse intacto, no tiene que instalarse nada allí. Pero, por ejemplo, si tenemos el Sergey o el DLC Boot, ¿podemos utilizar el mismo computador para poder extraer información? Sí podemos en eso. Recordemos que allí ya nos está leyendo el sistema operativo instalado en el disco duro. Si no le estamos dejando el disco duro de manera protegida, diríamos en este sentido. Y estamos extrayendo a través de las herramientas instaladas en ese pendrive o en ese sistema virtual. Entonces, esa es una de las buenas recomendaciones y formas que deberíamos realizar. O en su defecto, el disco duro esclavizar en otro computador donde esté instalado todos nuestros programas para poder recuperar. Ahí sí sería lo más recomendable. Y algo bien importante, si de pronto ustedes tienen más presupuesto, ¿no? Adquirirse un bloqueador para que no exista ningún tipo de escritura sobre el disco que está siendo recuperado es una de las mejores alternativas que nosotros podríamos tener. Es decir, bloquearlo para que no se pueda escribir por obvias circunstancias. Recuerden que al momento que nosotros nos conectamos a Internet y sus diferentes páginas web están actualmente con bastantes problemas, intrusiones, bueno, puede estar inclusive hasta nuestro computador infectado. ¿Y qué tal si por obvias circunstancias está infectado por algún ransomware? Imagínense que podríamos infectar al disco duro que estamos nosotros recuperando la información. Entonces, para evitar eso de allí, es recomendable también siempre proteger contra escritura el dispositivo que está siendo recuperado. Entonces, esas son unas recomendaciones generales que podríamos indicar y entre los programas, vuelvo a ratificar, utilizar el Sergey, el DLC Boot para que de manera externa podamos visualizar la información y recuperar los datos y si ya queremos nosotros disponer de un laboratorio de recuperación, lo hagamos con herramientas mucho más importantes, más técnicas. El RStudio, es una de las que yo les recomendaría. Si de pronto queremos solamente probar, no es lo recomendable, claro está, pero existen ya algunos que son parchados, craqueados, ¿no? Podríamos recuperar utilizando estos, pero vuelvo a ratificar, lo más importante sería adquirir la herramienta con la licencia respectiva, porque ahí vamos a poder
tener un sinnúmero de posibilidades. No solamente dirigirnos a un solo equipo, sino tener en red un montón de cuestiones. Entonces, lo más importante adicional es adquirir programas que sean licenciados y no solamente remitirnos a los craqueados. ¿Sí? ¿Qué posibilidades hay, Ricardo, un porcentaje de uno recuperar información de un disco que fue formateado a bajo nivel? ¿Sí se puede, no se puede? Bueno, ya un disco duro formateado a bajo nivel definitivamente ya no es posible. Recordemos que el formateo a bajo nivel prácticamente es que magnéticamente se sobreescribió alrededor de unas 25 veces. Y cuando se sobreescribe quiere decir que estamos en la misma pista una y otra vez escribiendo sectores en blanco y la información sí se elimina definitivamente. Entonces, ya no, recuperarse la información ya no. Si de pronto, por circunstancias, hemos formateado 5 veces con Windows, sí podemos recuperar, ya no un 100%, sí tal vez de un 60, 70%, pero si el formateo fue a bajo nivel, ya no, ahí sí lastimosamente ya no podríamos darle la seguridad al cliente de que se pueda recuperar. Bien, Ángel nos está levantando la mano, ¿desea acotar algo? Adelante. Sí, buenas noches de nuevo. A ver, yo quería plantearte un caso, a ver cómo lo resolvería habitualmente, ¿vale? Entonces, un cliente te trae un disco duro que ayer funcionaba bien con Windows y hoy le aparece como RAW la partición y no ve los datos. Teóricamente, el disco está físicamente bien. ¿Cuál es el procedimiento que seguirías tú para recuperar los datos? Perfecto. Si de pronto nosotros tenemos instalado en nuestro computador el RStudio, directamente el RStudio, porque va a poder recuperar o va a poder visualizar la partición con todos los datos sin ningún tipo de cambio. Recordemos que el formato RAW es el formato en bruto. ¿Y qué pudo haber sucedido? Que por algún sobrevoltaje o por algún problema de algún virus de pronto o mal manejo, se dañó o se eliminó el boot de arranque principal. Recuerden, esa pequeña partición de 100 o 500 megas que inicialmente se crea con el formateo de Windows, ¿sí? Con instalación de Windows. Entonces, esa pequeña partición se elimina y ya no puede leer el resto de particiones y por ende la estructura de los discos. Entonces, la información no se ha perdido, se mantiene allí. ¿Qué podríamos hacer? Utilizar, como les comento, el RStudio para que podamos recuperar toda la estructura sin ningún tipo de cambio. O en su defecto, como les indiqué hace algunas semanas atrás, el año anterior, utilizar el WinX. Dentro del WinX podemos también recuperar la información. El WinX no solamente es un editor hexadecimal, es una herramienta de recuperación, es una herramienta que nos permite hacer un sinnúmero de cuestiones, incluso leer las cabeceras y restablecer inclusive las cabeceras y pie de firma. Entonces, a través del WinX podemos nosotros tener dentro de herramientas, por ejemplo, acá en herramientas de disco, clonadores, recuperación de archivos, y aquí, al momento de recuperar los archivos, pues definitivamente tenemos ya la posibilidad de recuperar. Y de pronto, Cristian, tenemos unos 5 minutitos más para hacerles una pequeña prueba. Sí, perdona, Ricardo, un segundino, una cosina rápida también. La forma que has dicho es la perfecta, la que yo veo para recuperar los archivos, pero muchas veces el cliente no tiene otro disco duro donde pasar los datos o no tiene esas herramientas. ¿Se puede reparar, entre comillas, ese disco duro secundario donde tenía solamente datos y no tenía un Windows? ¿Se puede reparar esa partición que ahora aparece como RAW y antes era NTFS? Claro que sí, hay algunas herramientas que se supone que le permite directamente reparar de RAW a un formato legible, es decir, un formato FAT, NTFS y todo lo demás. Yo personalmente no lo he utilizado, no les podría asegurar al 100%, pero yo normalmente, ¿qué es lo que sugiero hacer allí? Es reinstalar el boot de arranque, que sí existen herramientas, inclusive con el mismo disco de instalación de Windows, podemos reparar el boot de arranque. Entonces sí, esa sería la mejor alternativa. Ahora, hay un gran inconveniente en muchas de las ocasiones, que con las actualizaciones de Windows 10, por ejemplo, a veces se atrofia tanto esta partición o este espacio de almacenamiento importante de Windows,
que de preferencia más bien ahí lo que recomiendo es formatear esa partición y volver a cargar el sistema operativo desde cero. Por ello, bien importante, tener una partición, la más grande, donde almacenar, donde redirigir la carpeta de mis documentos, descargas del mismo escritorio y todo demás, para que no se vea comprometida nada de esa información. Ey, eso es obvio, Ángel Luis, que el cliente nunca va a tener otro disco. Eso lo tenemos que tener los técnicos. Porque si no, no existiría. Si el cliente tuviera todas las herramientas, no existían los técnicos. Ya, pero estoy poniendo un caso típico de alguien que tiene un disco duro externo y ya no le aparece y aparece como RAW. Entonces simplemente es un supuesto. O sea, discos duros tenemos nosotros de sobra. Ah, no, sí, pero Sí, claro. igual los técnicos debemos tener todas las herramientas, porque obviamente el cliente nunca va a tener todas las herramientas. Para eso estamos nosotros, para asesorar al cliente. 140 teras tengo ahora. No te preocupes. Qué Yo vale. sí tengo. Una práctica final y con esto podemos... Una cosa, yo, por ejemplo, el boot lo arreglo con el comando de Windows, el boot rec y el boot MR, el MBR, boot MBR. Copiame esos comandos por el WhatsApp, colega. Exactamente, sí, son los típicos comandos utilizando, claro está, el mismo disco de instalación de Windows. Entonces, esta es simplemente cambiar, ¿no? O copiar los archivos originales dentro de esta partición que se crea para Windows en el boot de arranque. Entonces, esa es una mejor forma, ¿no? Que podríamos hacer sin perder nada, pero aún así, si por haber circunstancias no podemos, porque también ha sucedido esto, que copiamos, agregamos los comandos, utilizamos alguna otra herramienta, pero aún así no arranca o no lee porque sigue en formato RAW, entonces allí es recomendable utilizar estas herramientas. Aquí tengo una pendrive externa. Esta pendrive tiene justamente ese problema. Normalmente ustedes pueden fijarse que sucede no solamente en los discos externos, en los discos internos, sino también en todo aquel dispositivo de almacenamiento externo. La pendrive que acabo de insertar tiene ese inconveniente. Aquí está. Dice que el disco del formato no se puede leer. Desea formatear y es obvio, nos pide formatear. Si nos vamos hacia el panel de control, vamos a darnos cuenta que va a tener una partición no reconocida. ¿Sí? Entonces, ahí podríamos nosotros también verificar que está en formato RAW. Fíjense en lo que nosotros tenemos acá. Ese pendrive que acabé de insertar en este preciso instante me indica que está en un formato RAW. ¿Sí? Y está justamente aquí, fíjense. Es de 16 GB y dice RAW. Es un formato RAW. Se supone que no hay nada de información porque aquí no marca nada de ocupado. Entonces, ¿la información está aquí? Claro que está. Voy a utilizar el WinX. Bueno, este es el más completo, como les comento, es el X-Wave Forensic, pero el WinX también tiene estas alternativas. Y, por ejemplo, acá, una forma más sencilla para poder recuperar aquí directamente, ¿no? Me dirijo hacia, primeramente tengo que abrir el disco. Esto funciona utilizando en modo administrador, claro está. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros prácticamente nos vamos a abrir el disco. Primero tenemos que abrir el disco. ¿Cuál es el disco? Ricardo, usted está mostrando la pantalla. ¿Sí se está mostrando? Sí, sí la veo ahí, seleccione disco, sí. Ya, Yo porque nunca veo la pantalla. Siempre me pasa lo En mismo. el celular y algo pasó de pronto, tienes que volver a loguear. Bueno. Así es. Por ejemplo, vamos con eso para poder finalizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá voy a montar el disco, ¿no? Y aquí está la información, como ustedes pueden fijarse. Es obvio que se encuentra en este momento a través de una, no encriptación, sino en hexadecimal. Aquí está justamente el byte office del 0, el que les decía, ¿no? Es el punto principal, el de arranque de todo disco, y aquí están el resto de byte offset. Entonces, la información sí existe, está acá. ¿Cómo podría yo recuperar a través de
de este programa, pues directamente dentro de herramientas, aquí en disco, y tenemos recuperación de archivos. Entonces, sí, directamente sería acá. A ver, vamos a ver qué pasa. Ah, perdón. A ver. Bueno, acá me pide primero crear el disco, y bueno, un sinnúmero de cuestiones. Entonces, por eso que no me permite visualizar desde el inicio, ¿no? Es algo totalmente diferente acá con el X-Way Forensic, perdón. No, ni aún así, no me permitió abrir. Bueno, en definitiva, acá normalmente con el WinX sí nos da la factibilidad de recuperar los archivos, ¿sí? Entonces, acá nosotros podríamos ver toda la información. Y de hecho, aquí la estructura, al momento de recuperar, se puede ver toda la estructura intacta. Las carpetas, las subcarpetas, los archivos dentro de cada una de las carpetas y subcarpetas, y en definitiva, todo lo que está en el disco duro. Recuerden, cuando está dentro del formato RAW, lo único que se elimina de allí es el boot de arranque principal. Se eliminó ese boot de arranque principal, o de pronto esa partición extendida se perdió, y el resto del disco no le permite leer, porque toda la información, la configuración del sistema, está justamente en esa partición. Entonces, por eso supuestamente es un formato RAW, no reconocible, o un formato en bruto. Entonces, con estas herramientas que son básicas, podemos recuperar toda la información sin tener la necesidad de realizar tantas cosas, sino simplemente ejecutarlas. ¿Sí? Entonces, esa es una de las alternativas que podemos nosotros utilizar. O en su defecto, vuelvo a ratificar, simplemente sería el RStudio, que es una de las buenas herramientas. Hay otras también que sí es verdad, pero con RStudio podríamos recuperar mucho más. Tienen muchas más factibilidad y más posibilidad de recuperar información. ¿Sí? Excelente. Eso es todo lo que quería compartirles, estimados colegas. Algunas sugerencias que normalmente se deberían considerar para no tener que eliminar o dañar la estructura de los archivos, de las carpetas, y poder recuperar con éxito la información. ¿Alguna consulta adicional? Yo sí, amigo. Adelante, Alejandro. RStudio en lo particular, ¿tú tendrás el link oficial de esa herramienta para poder postear la licencia? Claro que sí, claro que sí. Bueno, de hecho, al momento que nosotros vamos acá. Ya les indico. Ah, no es este de acá. Aquí está. A ver, les comparto en este preciso instante dentro del chat. Ahí está el link del programa. Qué bien, amigo. Bien, ahora otra pregunta. RStudio, digo, ya no quise interrumpir no estabas centrado, pero RStudio es el que tú comentas que te puede recuperar la estructura como tal, así como si yo llegué a formatear mi disco y tenía 3 carpetas, esas mismas 3 carpetas y su estructura las va a recuperar. Siempre y cuando... Así tal cual. ¿Ah? Sí, siempre y cuando nosotros no hayamos manipulado más de lo normal el disco, sí podemos recuperar la estructura. Ok. Pero si por obvias circunstancias utilizamos primero un programa y estamos probando uno y otro, ahí sí vamos a tener más problemas y no vamos a poder recuperar la estructura en sí como tal. Pero sí, normalmente se puede recuperar la estructura total de cómo estaba. Ok, perfecto.
No, desde el momento ya no tengo ninguna duda. Muchas gracias por el aporte. Con gusto. Sí, perfecto, perfecto. Me parece que no hay alguna otra pregunta, estimado Cristian. Sí, vamos ya a proceder a finalizar la presentación del día de hoy. Igual el material va a ser compartido con todos ustedes y agradecer a Ricardo y a cada uno de los compañeros que han acotado para que esta presentación sea exitosa, ¿sí? Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad y muchísimas gracias, Ricardo, y excelente fin de semana a todos. A ustedes, muchas gracias por la oportunidad, gracias por las preguntas. Ayudó bastante. Gracias a todos, una excelente noche y fin de semana. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Buen fin de semana. Muchas gracias, feliz noche.